en este caso una fitoalexina, ¿no? Que probablemente sea contra la especie que se la está comiendo. En soya, fragmentos de polisacáridos pécticos. El fragmento que se hace referencia es el dodecagalacturónido, es un trabalenguas, ¿no? El dodecagalacturónido unido mediante un enlace alfa 4. Estos inducen la síntesis de una proteína, conocida como un factor inductor inhibidor de proteínas, que normalmente inhibe proteínas de insectos y microbios. Entonces, al inhibir estas proteinasas que tienen en la boca, en la saliva los insectos, pues ya solamente van a hacer un daño mecánico a la planta. Ya no la van a poder absorber, ni siquiera se la van a poder comer. Entonces, lo único que va a haber va a ser una destrucción. Sin embargo, el insecto, al darse cuenta que no está comiendo, no se sacia, lo más seguro es que abandone, ¿no? Y ya si hablamos de biología molecular, si ya nos dedicamos más a la genética, pues normalmente los azúcares están presentes dentro de los ácidos nucleicos en forma de ribosas. Eh, Se les conoce también como agentes de transferencia de información. Esto es desde una vista en general. Todavía vamos a especificarnos un poquito más en alimentos. Bueno, vamos a hablar a recordar un poco sobre carbohidratos simples. ¿Cuáles son? Aquí normalmente suelo utilizar dos, glucosas y fructosas. La glucosa, pues ya sabemos que es el ejemplo más común para las aldohexosas, para las aldonas, y la fructosa para las cetosas. ¿Alguien recuerda cuál era la diferencia entre aldosas y cetosas? Sus grupos base, por así decirlo, como es aldehído y otros son cetonas. Ajá, muy bien. Los grupos que tienen sus grupos característicos, ¿no? Sus grupos funcionales. Que uno es aldehído y otros son cetonas, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve conocer esto? En realidad, si nosotros lo quisiéramos hacer en forma de diagrama, si lo tenemos en la fórmula desarrollada de Fisher, vamos a poder ver qué tipos de hidroxilos van a estar libres y cuáles van a poder formar enlace. También aquí está muy relacionado qué tipo de enlaces pueden llegar a formar en este caso, los monosacáridos. Si va a ser alfa 1,4, si va a ser beta 1,4, si va a ser alfa 1,4, beta 4. Entonces, gracias a esto, a esta estructura de los carbohidratos simples, nosotros vamos a poder saber cómo están unidos. ¿Y para qué nos sirve eso? Bueno, en el mundo, pues hablando en la naturaleza, existen algunas enzimas que son específicas. Más adelante vamos a profundizar sobre esto. Los primeros carbohidratos estudiados, esto es como antecedentes, contenían solo carbono e hidrógeno y oxígeno. Con la proporción de hidrógeno va a ser igual a oxígeno. Muy similar a la estructura del agua. De ahí se le dio el nombre de hidrato de carbono, pero esto en realidad, conforme fue avanzando la ciencia, pues ya no se le atribuye, ¿no? ¿Por qué? Porque no está en proporciones iguales. Algunos carbohidratos modificados tienen una fórmula química muy diferente. Luego de esto pasaríamos nosotros a recordar qué son los carbohidratos más complejos. Hay una definición que propone Robbit en 1998. Los carbohidratos son polihidroxialdehídos o polihidroxiacetonas o compuestos que pueden derivarse de ellos mediante tres acciones. La reducción del grupo carbonilo para producir alcoholes. Es más, si se reduce un carbohidrato, técnicamente vamos a obtener un alcohol. La oxidación de su grupo carbonilo o grupos hidroxilos para obtener azúcares ácidos. Esto se le conocería como una fermentación. Los dos anteriores son fermentaciones. Y por último,
la sustitución de uno o más de los restos de hidroxilos por grupos químicos, como por ejemplo hidrógeno, para dar desoxiazúcares, grupos aminos, como el acetil, NH2, para dar aminoazúcares. Estos aminoazúcares normalmente los vemos en la formación de proteínas y los desoxiazúcares en los ácidos nucleicos, ¿no? Entonces, cualquiera que cumpla con estas tres características son considerados carbohidratos. Obviamente, son, en el caso de los desoxiazúcares y los aminoazúcares y algunos azúcares ácidos, son considerados como carbohidratos más complejos. ¿Sí? ¿Sí? Luego vamos a hablar ahorita de algunas características de los monosacáridos. Los carbohidratos son los carbohidratos más sencillos. Estos no pueden hidrolizarse a formas más sencillas. Pueden provenir de dos diferentes sustituyentes, de dos precursores, que son el D-gliceraldehído y la dihidroxiacetona. De aquí tenemos esas dos grandes familias, ¿no? Que unos son aldehídos y otras son acetonas. ¿Cuáles son los monosacáridos derivados del D-gliceraldehído? Pues tenemos eritrosa, tenemos treosa, tenemos ribosa, que normalmente la encontramos en ácidos nucleicos, arabinosas, las xilosas, que normalmente están en la pared celular de las plantas, la lichosa, que también está ahí, y luego tenemos los que más se utilizan debido a sus propiedades que tienen, como la glucosa, galactosa, manosa, gulosa, idosa, talosa, altrosa, alosa, ¿no? Salió hace como unos 4 años, 6 años, que solamente existían como 8 isómeros de la glucosa, ¿no? Entonces se reportó en un paper, en un artículo científico, que existía, más bien que habían descubierto una, un isómero de la glucosa, ¿no? Uno más. Sin embargo, es algo más complicado. Tendía a cambiar, estaba en resonancia sus grupos hidroxilos y los podía ir modificando. Entonces, hasta el momento no ha salido otro paper con información sobre esto, pero en las conclusiones se presumía que iba a tener un poder edulcorante mucho mayor a la glucosa. Hasta aquí solamente estamos tratando de poner en orden los conocimientos. Si llegan a tener alguna duda, recuerden, me pueden interrumpir mientras estoy exponiendo, no hay problema, no, conmigo no hay problema. O también pueden alzar la mano. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Yo, profe, ¿Qué pasó? perdón, es que quería preguntarle si podría repetir, por ejemplo, la estructura de los, por ejemplo, como de Splenda y de todo eso, ¿cuál es la diferencia que tiene como a un azúcar normal? Ok, a ver, déjame activar el mouse. Vamos a ver. Lo que tiene la Splenda es que vamos a hacer la representación Fisher. Es un dímero. Obviamente lo estoy haciendo con el mouse, no se ve un poco feo, pero espero que se entienda, ¿no? La estructura normalmente que tiene la sucralosa es la siguiente, ¿no? Tenemos OH, bueno, ahorita hacemos la modificación, ¿no?
Teóricamente, ¿qué pasa? ¿Qué disacárido tenemos en la unión de una glucosa y una fructosa? Una sacarosa. La sacarosa, muy bien. ¿Qué es lo que pasa con la esplenda? Bueno, si esto lo relleno con hidroxilos, sería una sacarosa. Pero lo que hicieron los científicos fue exponerla a gas cloro y en vez de tener un OH aquí, tiene un cloro. En vez de tener un OH aquí, tiene un cloro. En vez de tener un OH aquí, tiene un cloro. Entonces, estos puntos en donde se cloró son puntos estratégicos. ¿Por qué? Porque si algún azúcar o alguna enzima quisiera empezar a atacar, empieza principalmente por los extremos. Entonces, cuando quiere realizar el corte, pues simplemente no van a poder. Entonces, ¿qué es lo que se obtiene de la sucralosa? Se obtiene mucho poder endulcorante, o sea, es muy dulce, pero no tiene este aporte energético, calórico más bien. Por estas simples modificaciones, se les agregó cloro en estas partes. Gracias, profe. Por nada. Muy bien. Continuemos. Obviamente les digo, esto pues es tendencia, ¿no? En el área de los científicos, expertos en alimentos. ¿Por qué? Porque hay quienes dicen es peligroso, no lo consuman, y hay quienes dicen sí es peligroso, pero lo pueden consumir. Entonces, ya depende de cada quien, ¿no? Entonces, esto es lo interesante. Conforme les vayan haciendo el espíritu de investigar, qué es lo que va pasando con algunos productos que ya hay en el mercado, pues ya empiezan a tener ustedes su propio criterio. Y esto es lo más importante que tienen que empezar a trabajar desde que ya empiezan a tomar materias de especialidad. ¿Por qué? Porque al momento de seguir, les van a hacer cuestionamientos relacionados. Bueno, vamos a continuar con esta pequeña introducción. Los monosacáridos provenientes del gliceraldehído ya los conocemos. Ahora vamos a ver los que son derivados de la dihidroxiacetona. Está la deeritrosa, la ribulosa, la xilosa, la cicosa. El más utilizado y el que más se utiliza en la industria alimentaria, entre otros, la fructosa, la sorbosa y la tagatosa, ¿no? Esa es una que solamente se conoce, ¿no? O sea, no, yo desde mi punto de vista no sé qué tanto se utilice, ¿no? Pero las que sí sé que se utilizan son la fructosa y la sorbosa. Bueno, teniendo en cuenta esto, pues ya sabemos que la mayoría de los bloques estructurales pueden ser divididos en dos, en acetonas, o sea, provenientes de la hidroxiacetona y provenientes del gliceraldehído. Estas se pueden unir entre ellas. ¿Alguien recuerda cómo se unían? ¿Cuál es el enlace que se forma entre dos monosacáridos? El 1 alfa 1 4. 1 alfa, 1 4. ¿Sí se refiere a ese? Sí, hay más. Alfa. Y el 1 6. 1 6, ¿qué? No me acuerdo si es alfa o beta. Ok, hay bastantes, ¿no? Hay
1,4, hay hasta 1,3 beta, 1,3 alfa, 1,6 y en casos así muy específicos hay hasta alfa 1, me parece que alfa 1,9. Sin embargo, ¿cómo se llaman esos enlaces? ¿Son los glucosídicos, profe? Muy bien, Jacqueline. Son enlaces glucosídicos, ¿no? Entonces, aquí, si recordamos un poquito, ¿qué se necesita para formar un enlace glucosídico? ¿Qué se libera? ¿Agua? Agua. Muy bien. ¿Por qué? Porque se pierde un grupo hidroxilo y un hidrógeno de cada uno de los terminales, de cada uno de los monosacáridos, ¿no? Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta esa unión, nosotros pues ya podemos hablar un poco sobre oligosacáridos. Estos oligosacáridos, a grandes rasgos, se forman mediante la condensación. Recordemos que la condensación es la pérdida de agua de 3 a 10 monosacáridos. Estos se pueden obtener mediante la hidrólisis de estos, ¿no? O sea, si nosotros ya tenemos un oligosacárido, es más, ejemplo, la sacarosa, y le realizamos la hidrólisis, pues ya sabemos qué vamos a obtener, ¿no? ¿Qué se obtendría de la sacarosa? Fructosa y... Profe, es que se le cortó y yo no escuché nada. Ah, ok. Sí, bueno, repito, ¿no? Los oligosacáridos se pueden hidrolizar. Por ejemplo, les daba el ejemplo, ¿no? De la sacarosa. Si la sacarosa la hidrolizamos, ¿qué es lo que vamos a obtener? Pues vamos a obtener dos monosacáridos, que son glucosa y sacarosa. Los oligosacáridos pueden ser reductores y no reductores. Entonces, esto tiene mucho que ver igual cuando nosotros hablamos de alimentos. Ahorita vamos a ver cuáles son las propiedades funcionales, ¿no? Que tienen ciertos alimentos. En este caso, los carbohidratos, que tienen carbohidratos. Aquí hay algunos. Tenemos poder edulcorante, como el ejemplo que les di fue el del Splenda, ¿no? Que es la sucralosa. Tenemos que igual tienen una propiedad funcional que se llama hidratación. Sirven como emulsionantes, cristalización, pueden cristalizar, sirven como estabilizadores, espesantes y gelificantes. Entonces, ¿alguien me puede dar un ejemplo de un emulsionante que sea un carbohidrato? ¿O de un carbohidrato que se utilice para hidratar? ¿O un carbohidrato que esté relacionado en la fabricación del chocolate? ¿U otro que sirva como un estabilizador? ¿Algún tipo de espesante? ¿O algún gelificante? Vamos a dar un ejemplo, ¿no? Esto lo quiero continuar. Quiero que ustedes igual investiguen para mañana. ¿Cuáles son algunos ejemplos de estas propiedades funcionales y en cuáles se utilizan? Voy a hablar de la cristalización, ¿no? ¿Cómo es que sirve como propiedad funcional? En realidad, al momento de preparar un chocolate, un chocolate, vamos a pensar en un chocolate amargo. No cualquier azúcar cualquier carbohidrato le podemos agregar. ¿Por qué? Porque
los carbohidratos tienen una característica muy especial que se llama cristalización. ¿Dónde podemos ver este ejemplo de cristalización? ¿Alguien ha visto que, por ejemplo, una solución con carbohidratos se cristalice? ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, la miel. La miel está en estado líquido y se sabe que tiene altos contenidos de glucosa, fructosa y otros azúcares. Si le bajamos la temperatura, ¿qué le sucede? Pues sí se cristaliza, ¿no, profe? Porque pues es como cuando dejamos la azúcar de mesa en, así como, no sé, al intemperie y como que se humedece, se cristaliza. No sé si esté bien. Ok, eso que mencionas, el azúcar de mesa, la sacarosa, es un ejemplo de una propiedad funcional que se llama hidratación. Tiende a absorber el agua en alimentos y se puede utilizar en confitería. Cuando queda, ya vieron que, pues sí, algunos azúcares tienden a absorber agua, ¿no? Y gracias a esta particularidad que tienen, se pueden utilizar para hacer esto de diferentes tipos de galletas, ¿no? Como las que pongo ahí en la parte de hidratación, porque mantienen su aspecto brilloso y además de que no le quitan, bueno, sirven para retirarle un poco de humedad, en este caso a la galleta, y que no haya un crecimiento microbiano. Entonces, esa es una propiedad, muy bien, la de hidratación. Pero en realidad, ¿qué pasa con la miel? La miel a bajas temperaturas se empieza a cristalizar, ¿no? Pero también la podemos ver como una propiedad funcional. Sabemos que la miel tiene alto contenido de fructosa y glucosa, pero si nos ponemos a pensar en el diseño de una barra de chocolate, no nos conviene ponerle glucosa ni sacarosa, porque al momento de refrigerar al chocolate, ¿qué es lo que le va a pasar? Se va a cristalizar en el chocolate, y se van a estar separando, pues, los componentes, ¿no? Y obviamente por el tipo de alimento que es el chocolate, las barras de chocolate, como tienen una alta cantidad de lípidos o de grasas, al momento de separarse con los azúcares, pues vamos a ver un chocolate blancuzco, de color blanco, que normalmente es la superficie. Se empiezan a separar los componentes. Entonces, hay muchísimas aplicaciones de los carbohidratos, hablando de como con propiedades funcionales, ¿no? Emulsionantes, la maicena. ¿Qué es la maicena? ¿Qué será la maicena? La conocemos como fécula de maíz, pero ¿qué es? ¿Qué tipo de azúcar será? Almidón, es almidón. Entonces, sirven también como emulsionantes. Algunos azúcares tienen poder edulcorante. Cuando decimos poder edulcorante, tenemos que pensar en un azúcar. La base es la sacarosa. Entonces, cuando te dicen tiene poder edulcorante 3 veces más que el estándar, es 3 veces más que la sacarosa, que la que tenemos en la mesa. Entonces, bueno, hay muchísimas aplicaciones. Podemos ver carbohidratos de reserva, podemos ver carbohidratos eh, de estructura, podemos ver carbohidratos
por oligosacáridos o también podemos ver carbohidratos generales, ¿no? Entonces, les voy a dejar una tareita sobre propiedades funcionales para que se vayan familiarizando con el tema e ir a la par, ¿no? No quiero adelantarme porque es un tema, la verdad, es bastante bonito conocer ahora cómo actúan estos carbohidratos. Ya tanta teoría como que hablando desde el punto de vista en general, ya es como que hasta un cierto punto cansado, ¿no? Ahora vamos a aplicar todos esos conocimientos que ustedes ya tienen en alimentos, que es la especialidad que ustedes decidieron. Entonces, les voy a dejar de tarea que busquen propiedades funcionales. Aquí les pongo una. Si quieren, le pueden tomar una foto o un screenshot y hagan la evaluación. De todas maneras, les voy a subir una actividad más detallada para que empiecen a trabajar. No me lo van a entregar mañana, me lo van a entregar hasta el lunes de la próxima semana. ¿Qué les parece? Para que podamos estar todos al mismo nivel. Está bien, profe. Muy Sí, bien. profe. Ok, entonces para que podamos estar debatiendo, ¿no? Y aportando a clase. Excelente. Bueno, pues por mi parte sería todo. Les deseo un excelente día. Me voy a retirar un poco temprano porque tengo que ir al Campus 2 a aplicar un examen. Entonces, nos vemos hasta el día de mañana. Bueno, nos vemos al rato en el examen, sí, cierto. Bueno, pues nos vemos en un ratito. Hasta luego. Gracias, profe. Buen día. Gracias, profe. Nos vemos, profe. Nos vemos. Buen